Hola, ¿qué tal? Clase número 5. Ya es la clase número 5 de nuestro curso de ciencias. Ya llevamos algún recorrido, ya son varias clases y espero que hayan sido acompañadas de mucho aprendizaje, ¿vale? Esta clase por título lleva transferencia de calor. Y pues nada, vamos a comenzar y recuerden que comenzamos siempre viendo lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada estuvimos checando el tema de temperatura y su cambio, ¿sí? Estuvimos checando las situaciones en las que se presenta la temperatura. ¿Qué era la temperatura? ¿En qué situaciones se presenta? Por ejemplo, cuando nos checan la temperatura, cuando calentamos algún cuerpo, en el clima, etcétera. Entonces, pues estuvimos viendo toda esa parte y también algo muy importante, ¿qué es lo que pasa a nivel molecular? ¿Qué pasa en su modelo de partículas cuando se presenta ya sea una temperatura alta o una temperatura baja? ¿Sí? También estuvimos checando algo muy interesante, algo muy importante, que es las escalas de la temperatura. Y recordemos pues que hay varias, ¿no? Pero nosotros vimos tres. Las principales que es Celsius, que acuérdense que es centígrados, Kelvin y que es Fahrenheit. ¿Y por qué se usaban en ciertas situaciones? Recuerden que nosotros, por estándar, nosotros usamos Celsius, que es centígrados. ¿Sí? Entonces, todo eso estuvimos haciendo la clase pasada, lo estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo y de tarea quedó un experimento. En ese experimento, pues ustedes tenían que colocar dos recipientes a distinta temperatura con agua. Se apoyaban de la botella del globo y duraban un tiempo con el globo en el recipiente con una temperatura baja y la cambiaban posteriormente al de la temperatura alta. Tuvieron algunos resultados y ustedes me tenían que explicar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Con base en lo que ya habíamos aprendido. Ya había algunos trabajos, algunos muy buenos, me mandaron hasta videos y estuvo súper padre. Entonces, vamos a aclarar el día de hoy la pregunta de la última clase. No sé si se recuerda. Y esa pregunta pues abarca muchas dudas que hubo o que hay con este experimento y que hoy van a ser resueltas, ¿no? Y la pregunta es, ¿calor o temperatura? ¿Vale? ¿Será lo mismo? ¿Tienen alguna relación? Pues obviamente no. Pero vamos a estar checando qué realmente es lo que es la diferencia entre estos dos términos. Vamos a empezar con temperatura, porque es lo que ya vimos. Que recordemos que es la característica de cualquier cuerpo, o sea, la materia, y que depende de su movimiento interno de partículas. Recuerden que nos indicaba la energía interna de un cuerpo y esta se producía gracias a que había movimiento entre sus partículas. Entonces, eso es la temperatura. Es una variable de medición que tiene todo cuerpo dependiendo su movimiento de partículas. Si no hay movimiento o si hay casi cero movimiento, entonces su temperatura es baja. Y si hay demasiado movimiento, su temperatura es alta. Pero entonces, ¿qué es el calor? Pues vamos a checarlo. El calor simplemente es la energía de ese cuerpo. ¿Ok? Entonces están correlacionados y dice que es la energía que se transfiere de un sistema, o sea, de un cuerpo que tiene cierta temperatura a otro cuerpo que tiene otra temperatura. ¿Vale? Esto quiere decir, pues, que si un cuerpo está más caliente o tiene una temperatura más alta que el otro, va a haber una transferencia de calor. Y aquí lo vamos a checar. ¿Ok? Transferencia de calor se produce cuando dos cuerpos distintos se encuentran a una temperatura diferente y se ponen en contacto. ¿Sí? Ahí entra un tipo de transferencia de calor. Entonces, recordemos, el calor es energía y esa energía se puede transferir. ¿Vale? Y vamos a tocar un tema muy importante y que cada que hay una transferencia de calor o que ocurre
fenómeno físico, pues está presente. Y tiene que ver también con su anterior experimento que hicieron de los vasos con hielo y el vaso con agua, ¿sí? Esto se llama equilibrio térmico. Entonces, hay un cuerpo con una cantidad determinada de calor, que siempre es el que tiene la temperatura más alta, y otro cuerpo que tiene la temperatura más baja. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando entran en contacto, de alguna manera, ocurre un equilibrio térmico, que del cuerpo que tiene más calor le transfiere ese calor al otro cuerpo y llega un punto en el que están a una misma temperatura. Y lo pudimos observar en ese experimento. El cuerpo más frío eran los hielos, o sea, el cuerpo con una temperatura más baja eran los hielos, y el agua con una temperatura más alta. Al momento de que entraron en contacto, pasó determinado tiempo y hubo un equilibrio térmico, ¿sí? Hubo una transferencia de calor, por lo cual los hielos pues obviamente se derritieron y adquirió todo el sistema una sola temperatura, ¿vale? Entonces esto es muy importante y lo podemos ver en muchos ejemplos, pero estamos viendo el ejemplo de su experimento. Entonces siempre existe un equilibrio térmico cuando hay una transferencia de calor, casi siempre. Entonces, ya que está un poquito más claro, vamos a checar que hay distintos tipos de transferencia de calor. Hay distintas maneras de poder transferir calor de un cuerpo a otro. Y vamos a checar el primero y se llama transferencia de calor por conducción. Y esto lo podemos observar en muchísimos ejemplos, pero aquí tenemos uno muy concreto. Tenemos un agua que posteriormente ya está a una temperatura muy elevada con el fin de hacer un café o un té, ¿no? Tenemos el otro cuerpo que es nuestra taza de cerámica, una taza común, y tenemos otro cuerpo, el cual es pues la cuchara, ¿no? Porque siempre se le disuelve algo, ya sea azúcar o algún ingrediente. ¿Qué pasa aquí en la transferencia de calor por conducción? Y lo podemos ver en la siguiente imagen. ¿Ok? Entonces, lo que está a una temperatura más elevada es el agua que ya está caliente, hirviendo. Al momento de vertirse en lo que es la taza y meter la cuchara, empieza una transferencia de calor por conducción. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se ponen en contacto los cuerpos y poco a poco le empieza a transferir toda esa energía, ¿sí? Y que a su vez como consecuencia pues eleva su temperatura. Entonces es muy común que cuando metamos la cuchara a lo que es el café caliente o agua caliente, pues de poco a poco comience a calentarse también. Va a calentarse obviamente desde la parte donde tiene más contacto, que en este caso es la parte que está en contacto directo con el agua, y posteriormente va a ir transfiriendo toda esa energía hasta llegar al final de la cuchara. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen del lado derecho, pues comienza en el punto A, va recorriendo todo ese calor, todo ese calor, todo ese calor, hasta llegar al punto B. ¿Qué pasó ahí? Pues una transferencia de calor por conducción. Conduce toda esa energía y se logra esa transferencia. Pero aquí también existe el otro tema del que hablamos, que es equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque la cuchara tenía una cierta temperatura y el líquido, ya sea el agua caliente o el café, lo que sea, también tenía una cierta temperatura. Al momento de entrar en contacto, pasó determinado tiempo en el que llegaron a estar en un equilibrio térmico. Entonces, pues queda un poquito más claro, ¿no? A eso se le llama transferencia de calor por conducción. Vamos a checar el siguiente tipo de transferencia y se llama transferencia de calor por radiación. ¿Sí? Pues aquí está un ejemplo y es muy sencillo y es de que tenemos fuego o alguna fogata y estamos cerca y empezamos a sentir como que ese aumento de temperatura.
pero no necesariamente los cuerpos están en contacto. De esto se trata la transferencia de calor por radiación, de que los cuerpos se encuentran a una distancia considerable de un cuerpo A a un cuerpo B, pero sí alcanza a transferir calor. Entonces en la fogata no estamos tocando como tal con las manos el fuego, ¿no? Claro que no, sino que a una cierta distancia estamos sentados y empezamos a sentir ese calor. Entonces esa transferencia se llama radiación. ¿Y en dónde también la podemos presentar? Pues es pues en nuestro día a día, ¿no? Cuando sale el sol y comienza a calentar pues todo nuestro espacio, hace una transferencia de todo ese calor por medio de la radiación, porque los cuerpos están a distintas distancias y se comienza a transferir toda esa energía, todo ese calor que llega a los cuerpos, ¿vale? Y pues nada, existe otro tipo de transferencia y de eso se va a tratar su trabajo número 6. Esta clase es un poquito corta, pero porque explicamos ya algunas dudas que teníamos acerca de los experimentos, pero pues su trabajo es investigar la transferencia de calor por convección. Recordemos que vimos la transferencia de calor por conducción, la transferencia de calor por radiación, y a ustedes les toca de tarea investigar y darme un ejemplo, y lo pueden ilustrar obviamente, de la transferencia de calor por convección. Y le van a encontrar la respuesta ideal a lo que pasó con su experimento del globo. ¿Vale? Ahí existieron muchos factores y pues quiero ver sus habilidades para detectarlos. ¿Vale? Y pues nada, eso sería todo por esta clase. Espero ya le hayan entendido mucho, que hayan aprendido mucho. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Espero su tarea, se las voy a publicar en Classroom. Y nada, que tengan un bonito inicio de semana y saludos a todos.